Hola, mi nombre es Natalia Castillo Pérez y soy estudiante de Derecho en la Universidad San Buenaventura Cali. Hoy les voy a hablar del libro Castigar de los pobres, el gobierno liberal de la inseguridad social, escrito por Lois Huecuán, el cual está contextualizado en Estados Unidos. Siguiendo con el libro Castigar de los pobres, escrito por Louis Huecuán, en este se plantea que el Estado y el Estado neoliberal en particular emplea tres estrategias para tratar a la marginalidad y la pobreza. La primera de ellas consiste en socializar el desempleo y subempleo, mediante políticas asistencialistas que apuntan hacia reducir la visibilidad de las diferencias de clases. En otras palabras, es maquillar la sociedad y hacerla ver de tal modo que no se logre percibir la pobreza. Medicalizar a los pobres es la segunda estrategia. Se llama así pues se considera que la población pobre es la que constituye a los enfermos alcohólicos y drogadictos de la sociedad, y además son personas que propenden a sufrir enfermedades crónicas o infecciosas como el SIDA, la diabetes, entre otras. La tercera estrategia se llama la penalización, la cual se hace mediante la tipificación de los hábitos creados por los pobres. Y dice Lois que de alguna manera es la forma en la que el Estado invisibiliza los problemas que no puede o no le interesa resolver, y hace una analogía entre la cárcel y un contenedor de basura, diciendo que es ahí donde las personas que no pueden ir acorde con el movimiento capitalista son desechados. Por otro lado, nos habla de cómo el empleo es también un detonante para la criminalización en la población pobre de las sociedades, y no por falta de este, sino por la precarización de este. Y hay varios factores que inciden en esto, como lo es el aumento del nivel de estudio y de experiencia profesional como requisito para ocupar un trabajo. La incertidumbre en el término de duración del trabajo, ya que es más común que se den contratos a término indefinido que a término fijo. El aumento de las actividades a realizar, el aumento de competencias y las elevadas metas difíciles de alcanzar. Y sobre todo la flexibilización del empleo para los contratantes, donde se les da la capacidad de despedir, contratar y explotar a los trabajadores sin transgredir la ley, lo que hace que las personas incurran en trabajos informales o trabajos ilegales. Louis Huecuán en su libro nos muestra que una de las técnicas de regulación de la marginalidad es el encarcelamiento, donde se encierran a quienes no pueden tener una actividad lucrativa o su actividad es ilegal. Además, critica el hecho de que se tome al criminal en particular como culpable de sus actos, en vez de tener en cuenta el panorama general de la sociedad en la que se encuentra, donde posiblemente se rodea de restricciones al acceso de la salud, discriminación educativa, precariedad del empleo y disminución de garantías laborales y sociales. Y es así como el incumplimiento asistencial por parte del Estado hace que el sistema penal maximice su regulación. Luego tenemos que la estigmatización de las mujeres madres solteras, madres menores de edad y sobre todo las madres afrodescendientes como mujeres depravadas, inmaduras o irresponsables hace difícil la reinserción social cuando éstas están ubicadas en una sociedad puritana donde se mantienen unos principios morales. Esto está relacionado al workfare del que el autor nos habla, que es la promoción de idea de mérito, donde se deben alcanzar metas personales y colectivas y las de competencia moral, ya que al no cumplir con dichas metas se estigmatiza y se margina a la persona. En el libro también se habla del churning, lo que es el aumento de la severidad de los requisitos para beneficiarse de la ayuda pública y el incremento y tardanza de los trámites para alcanzar dichas ayudas, lo que hace que éstas se disminuyan. Para Huecuán, el descompromiso del Estado relacionado con la educación, salud y bienestar se puede explicar a partir de dos vertientes que son dejar hacer y dejar que pase. Y nos habla de cómo el Estado pasó de combatir la pobreza a combatir a los pobres mediante estrategias punitivas que criminalizan a todos aquellos que no cumplen con el modelo de ciudadano trabajador. Dentro de esta categoría se encuentran los jóvenes que no estudian ni trabajan, los cuales pasan a ser el blanco predilecto de vigilancia y de políticas judiciales. Según el autor, la creación de la inseguridad se presta para que las personas se vean obligadas a incurrir en el mercado de la seguridad privada, pública, personal y colectiva, en donde las personas colaboran con la policía para mantener la seguridad.
y éstas se convierten en delatores anónimos, con recompensas a reclamar. El autor en su libro también nos habla específicamente de cómo la raza a la que se pertenece estigmatiza y reduce las oportunidades de vida, y nos pone un ejemplo en las cárceles de los Estados Unidos, donde los delincuentes son separados, tratados y encarcelados según su color de piel y la gravedad de sus delitos. Todo esto para que los ciudadanos de clase media tengan claro que en cualquier momento una persona de color puede violentar su persona y sus pertenencias, lo cual refuerzan mediante programas de televisión donde muestran arrestos en vivo, y además se refuerza los perjuicios clasistas y racistas. Sin embargo, los delitos de cuello blanco son levemente castigados y no se muestran a la sociedad con tanta importancia. El daño económico que causan a la sociedad es mayor. Finalmente, volviendo a la analogía que hace el autor entre las cárceles y los contenedores de basura, en la cual él reitera que ahí es donde van a parar las personas drogadictas, las prostitutas, los indigentes y los locos, haciendo que haya una sobrepoblación en estos sitios y que se incrementen enfermedades físicas y mentales, las cuales muchas veces no tienen el tratamiento debido. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con nuestro compañero Sebastián. Te vamos a hacer 5 preguntas sobre el tema de criminalización de la pobreza. La primera pregunta que quiero que respondas es: ¿dónde crees que se focaliza la delincuencia? La delincuencia generalmente se ha focalizado en los grupos marginados de la sociedad, aquellos grupos donde generalmente no llega a las autoridades policivas o no llega a la coerción del Estado para poder ejercerlo. Sin embargo, no se puede dejar solamente en estos grupos marginados la violencia, puesto que hay grupos en la ciudad que, a pesar de que la norma y la ley llega a esos sitios, se siguen cometiendo crímenes. Es decir, no está directamente relacionado el factor de la discriminación económica con la violencia. La delincuencia se focaliza en la falta de valores y de ética.